Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este programa que se llama Link Cristiano. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y espera. Llena la tierra de su gloria, cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, te cubrirá como las aguas cubren la mar. Salón. Bueno, el tema de hoy es un tema que pues en tiempos bíblicos estamos en el tiempo bíblico. En tiempos seculares pues ya pasaron, en tiempos seculares nadie sabe en qué tiempos estamos. Y muchos dirán que esto es de los judíos, esto es tradición judía. Pues no es tradición judía. Lo vamos a explicar, lo voy a explicar como pues a mí me lo han enseñado, como a mí me lo han hecho entender. Espero que sea un tema de mucha edificación para cada uno de ustedes. La cosecha está lista, era la canción que cantamos, se llama Será llena la tierra, de Marcos Barrientos. Entonces vamos a entrar en la palabra de Dios. Bienvenidos. Vamos a ir al Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 12. Habla de la Pascua. En el hebreo es Pesaj. Más adelante explico que tiene que ver de diferente la palabra Pascua y la palabra Pesaj. Dice, capítulo 12, Éxodo capítulo 12, versículo 1 en adelante. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, o sea, el primer mes del año. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato de su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará a toda la congregación del pueblo de Israel. Recordemos que Israel, aquí entre paréntesis, es lo que nosotros tenemos confundido como iglesia. Israel está disperso hasta el sol de hoy. La única tribu o las únicas tribus que están juntas en este momento es la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y algunos de la tribu de Leví. Eso es lo que llamamos el pueblo judío. El pueblo de Israel está disperso por todas las naciones. En ninguna parte de la Biblia dice que ya están restaurados. Cerrando el paréntesis y volviendo a donde iba, dice, guardaréis hasta el día 14 del mes, versículo 6, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes.
Dos tardes. Recordemos que el día comienza al atardecer y termina al atardecer. En la Biblia, bíblicamente hablando. Y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en la que lo han de comer, la sangre del cordero. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, ninguna cosa comeréis de ella, de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus extrañas. Versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana la quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, o sea, vestidos con vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, rápido, en la Pascua de Yahweh. Aquí en esta dice, es el Pesach de Yahweh. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Yahweh. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros. Veré que la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 14. Y este día será en memoria, o sea, que recuerden, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones, por estatuto mayúsculas, perpetuo lo celebraréis. No dice fiesta solemne para judíos, dice para Yahweh. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Versículo 14, día 14, Pesach. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Otro tema importante. Porque cualquiera que comiere leudades desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Eso quiere decir Shabbat, descanso. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente para preparar lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde, que es cuando se sacrifica el cordero, hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, el Pesaj. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untar el dintel y los dos postes con la sangre estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana. Los postes de la puerta, dintel, pared, palabra, letra, es una letra hebrea, la última letra del alfabeto hebreo, tap, la letra tap, significa pacto, y en el antiguo, en el paleo hebreo, era la forma de una cruz. Pues se formó el dintel. Significa tap, que significa pacto, la última letra del alfabeto hebreo.
Versículo 23, porque Yahvé pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Yahvé aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Yahvé os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos qué significa este rito vuestro, vosotros responderéis: es la víctima del Pesach de Yahvé, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Yahvé había mandado a Moisés y a Aarón. Moisés, hebreo. Y aconteció, versículo 29, y aconteció que a la medianoche Yahvé hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, que se sentaba sobre el trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Hizo llamar a Moisés y a Aarón esta de noche, y les dijo: salid de medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Yahvé como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, idos y bendecidme también a mí. Versículo 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra. Los rápido, váyanse, porque decían: todos estamos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que leudase, su pan sin levadura, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo que los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Yahvé dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían, y despojaron así a los egipcios. Versículo 37. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, ovejas, muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Yahvé salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Yahvé, por haberlo sacado en ella la tierra de Egipto. Esa noche deben guardarla para Yahvé todos los hijos de Israel y sus generaciones. Y Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza del Pesaj. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después de que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerán en una casa, y no llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Yahvé, séale circuncidado todo varón, entonces le celebrará, y será como uno de vuestra nación, porque ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural, para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Yahvé a Moisés y Aarón. Así lo hicieron Moisés. Y en aquel mismo día sacó Yahvé a los hijos de Israel de la tierra de Misraim, o sea, Egipto,
por sus ejércitos. Amén. Entonces, Señor, gracias por tu palabra. Danos entendimiento, sabiduría, Padre Santo. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza. Abba, bendito eres, Señor, Baruch Abba. Señor, tú, Señor, que eres el Rey de Reyes, haznos entender, Señor. Envía tu Espíritu Santo para que cada persona que escuche este mensaje sea bendecido por tu palabra, sea edificado, Señor, conozca tu palabra, entienda, Señor, todo lo que tú nos quieres enseñar, todo lo que tenemos que aprender de ti, Señor, el evangelio eterno de tu palabra, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, y por el poder de tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu y santidad. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar pues, explicando todo. Bueno, entonces primero que todo vamos a hablar del Pesaj. ¿Cómo así que Pesaj? Nosotros somos cristianos, nosotros no tenemos nada que ver con judíos. ¿Cómo así que Pascua? ¿Cómo así que Cordero? ¿Cómo así que las puertas? ¿Cómo así que la letra Tap? Bueno, primero que todo tiene mucho que ver con nuestro Redentor, con nuestro Mesías, Yeshua. Jesús, como lo conocen la mayoría de gente, la mayoría de personas, la mayoría de los creyentes los conocemos. Yo lo conocía también como Jesús, pues sabía que le decían Yeshua, no entendía bien el mensaje porque lo llamaban Yeshua. Resulta que en el hebreo tiene un significado mucho más profundo que simplemente Jesús, que viene del griego. Entonces, digamos que estamos en la primavera, en el tiempo de Israel. O sea, todo el camino, todo el reloj profético, todo lo que los tiempos tienen que medirse de acuerdo a la región de Israel, porque todo gira en torno allá. Todo nuestro reloj profético a nivel mundial es Israel. Queremos conocer profecía, Israel. Si queremos conocer los tiempos, Israel. Entonces nosotros nos basamos en el calendario bíblico, y el calendario bíblico pues el que mantuvieron por miles de años antes del cristianismo fue Israel, las escrituras. Entonces ellos manejan los tiempos de acuerdo a las escrituras, aunque le han venido cambiando los nombres a las cosas, a los meses, le han metido mucha tradición. En fin, vamos a hablar del Pesaj, la Pascua como lo conocemos nosotros. Entonces, primero, vamos a Juan capítulo 14, versículo 6, simplemente dice esto: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahí viene el Padre solamente por mí. Entonces, ¿qué es lo que desea Yahweh de nosotros, nuestro Creador, nuestro Abba, nuestro Padre, en Pesaj? Entonces, como leíamos anteriormente en las Escrituras, vimos que tuvieron que comer a las carreras, que tuvieron que matar, que tuvieron que untar los marcos de las puertas, los dos postes y el dintel, formando la letra Tap. De ahí viene la letra Tap, pero en el palo hebreo era una cruz y ambas significan lo mismo, pacto. Es la última letra del alefato hebreo. ¿Por qué alefato? Porque la primera letra del alefato es alef. Entonces, ahí no es como alfabeto, porque alfabeto viene del griego o del latín. Bueno, el alefato viene del hebreo. Entonces, la primera letra es alef, pero estamos hablando de la letra taf, del pacto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Pesaj? Un éxodo, el éxodo, salir de ahí. Antes que nada, recordamos que el Pesaj es la primera parte de las fiestas de primavera, por decirlo así, ordenadas por el Altísimo, por nuestro Señor, por Yahweh. Entonces, si nosotros
miramos la profundidad de eso, Pesach es la primera fiesta. ¿Y qué hacen? Sacrificar el cordero. ¿Qué tiene que ver el cordero con nosotros? ¿Quién es nuestro redentor? Yeshua, ¿cierto? Entonces, cordero de Pesaj, la sangre, los postes, la letra Tav es, por decirlo así, como un marco de una puerta, pero en el paleo hebreo era una cruz, que murió en la cruz. Yeshua, él también, él es el dador del nuevo pacto. Entonces, la Torah, las escrituras, los profetas, el Bishachá, los evangelios, toda una historia nos describe lo que acontece en la realidad espiritual y en nuestro interior. Entonces, si nosotros experimentamos nuestro éxito personal, reconocemos el significado de Pesaj y celebramos nuestra libertad en esta celebración interiormente. En la tradición, el Pesaj tenía que ir a donde Dios hubiera elegido, a la ciudad donde hubiera elegido para estar su nombre. En el tiempo de Yeshua, nuestro Mesías, el lugar que había escogido, Yahweh, que había escogido nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Abba, era Jerusalén. Entonces, como en ese tiempo, el que no era judío no era bienvenido, todos los judíos iban a Jerusalén a celebrar el Pesaj. Y pues Yeshua no iba a ser la excepción. Pero él iba con otra intención. ¿Cuál era la intención de Yeshua? Que él era el sacrificio, él era el cordero. Él iba a dar su vida por nosotros. No es que nosotros hayamos tomado la vida de él, sino que él, por voluntad propia, nos la dio. El hombre actúa por naturaleza para satisfacerse a sí mismo. El deseo de recibir llamado, de recibir lo que llamamos nosotros egoísmo. En cambio, en los atributos del Padre, en los atributos de Yeshua, en los atributos del Espíritu, del Ruach, es al contrario, desea otorgar abundancia, placer y deleite que nosotros necesitamos en este tiempo de Pesaj. Habían hablado de también el pan sin levadura. Después del sacrificio de Pesaj viene la cena de pan sin levadura. ¿Por qué ellos tenían que comer pan sin levadura? Era un mandamiento del Padre y aparte de eso, ellos tuvieron que salir corriendo prácticamente y no les alcanzó a leudar el pan. Bueno, y aquí haciendo un paréntesis voy a explicar rápidamente lo que nos dice Levítico 23. El libro de Levítico capítulo 23 va a hablar solamente de las fiestas de Pesaj o Pascua, como la conocemos nosotros. Entonces, Levítico capítulo 23, versículos 4. Dice: estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales, bueno, aquí dice Kadosh, pues, apartadas, convocaciones apartadas, Kadosh santo, lo conocemos por la palabra santo, a los cuales convocaréis en sus tiempos, no dice en el tiempo que nosotros queramos, dice en sus tiempos, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es de Yahweh. Y a los 15 días, o sea, el día siguiente de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura.
a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis Kadosh, convocación o santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Santa convocación se refería a Shabbat. O sea, Shabbat, la palabra Shabbat no significa tanto sábado, pues sí, pero no, sino más bien como día de reposo. Obviamente siempre es séptimo día, no es el día que uno escoja, es el séptimo día. El séptimo día será Shabbat, ningún trabajo sirvaréis. Dice versículo 9, dice, y habló Yahweh a Moshe, diciendo a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis la mies es como la cosecha, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos, para que sean aceptados en el día siguiente, al día siguiente del día de reposo, o sea, de Shabbat, la mecerá. Eso es después de los panes en levadura. Entonces hasta aquí, bueno, pues hasta aquí voy a explicar un momentico porque pues continúa, ¿no? Pero entonces, Pesach, el cordero, se sacrificó el cordero, Pesach 14, día 14. El 15, día el pan sin levadura. ¿Por qué el pan sin levadura? La levadura bíblicamente nos representa todo lo que es impuro, todo lo que nos aleja de lo espiritual, todo lo que toca sacar de nuestras casas, de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestros corazones, toda la levadura que corrompe nuestras vidas y nos aleja del Padre. Toca sacarla antes de empezar Pesach. Sí, toca leer mucha escritura para explicar eso, pero pues por ahora solo estoy explicando eso. Después del Shabbat siguiente de panes sin levadura y de Pesach, o sea, Pesach, y después del siguiente Shabbat, siguiente día de reposo inmediato, se celebra primeros frutos. ¿Sí? ¿Qué son los primeros frutos? ¿Cuál es el primer fruto? Entonces, voy a explicar eso. Y más adelante, pues, está aquí Levítico 23, capítulo 23, sí, Levítico capítulo 23, versículo 15, después de primicia, de primeros frutos, de la fiesta de las primicias, dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda Mesía, o sea, de la fiesta de primeros frutos, 7 semanas cumplidas serán, 7 Shabbats, 7 semanas, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. 7 por 7, 49, más el día siguiente son 50, y contaréis 56, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. El nuevo grano es el grano que ha madurado, no lo primero que sacó, sino... Entonces, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Un grano, pues no era el grano como el de las primicias, como de los primeros frutos. Era ofrenda a Mesías, dice acá el versículo 17, traeréis 2 panes para ofrenda a Mesías, que serán 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias. Entonces, los primeros frutos
eran la primera cosecha, ¿sí? Y 50 días después eran las primicias para Yahweh. Entonces vamos al punto, ¿sí? Porque pues, ¿cuál es el punto? Entonces, Pesach es la redención. El cordero de Pesach en el madero, ¿sí? Untado con la sangre del cordero, nos untó las puertas, los postes, ¿sí? Formando la letra Tav, pero en el paleohebreo, porque la letra Tav en el paleohebreo era una cruz. Y Cristo, Mesías, Yeshua, murió en la cruz. Al día siguiente, día 15 del primer mes, es pan sin levadura. Takarto, Hakmasta, significa en hebreo. Bueno, se dice en hebreo, significa pan sin levadura. Significa la limpieza, lo que nosotros tenemos que sacar dentro de nosotros, todo ese pecado, todo eso que tenemos nosotros, que enleuda nuestra vida, no enleuda nuestra familia, que infla las cosas que nos alejan del eterno, de nuestro Padre. Después del pan sin levadura, después viene el siguiente Shabbat. ¿Sí? Y al día siguiente del Shabbat son los primeros frutos. ¿Qué era el Shabbat? El último de la semana. Al día siguiente, el primer día de la semana. Ojo con eso. No es una celebración dominical, no es una celebración porque es dominical, sino porque es al día siguiente del Shabbat. Digo, en la Biblia no hay nombres bíblicos, ¿sí? El primer mes, ¿sí? El séptimo mes, todas esas cosas, pero no tienen nombre. Actualmente el primer mes bíblico lo llaman Abib, o en la tradición judía lo llaman Nisan, mes de Nisan, o mes de Abib, pero bíblicamente no tiene nombre. Entonces, lo mismo pasa con los días de la semana. Los días de la semana en la Biblia tampoco tienen nombre. Fue el primer día, fue el segundo día y el último día se conoce como Shabbat, que significa reposo o descanso. Entonces, después sigue Shavuot o fiesta de las semanas. Nosotros la conocemos o la hemos conocido siempre como Pentecostés, que son las 7 semanas y al día siguiente son 50 días. ¿Cierto? Entonces vamos a unificar todo. Pesach murió Yeshua Mashiach, Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Y él fue sepultado en la fiesta del pan sin levadura, donde todos tenían que comer pan sin levadura. ¿Y por qué fue lo del pan sin levadura? Lo leíamos al principio, porque ellos tuvieron que salir corriendo y los panes no se les levitaron y todo eso, y además fue una orden del Padre que no comieran pan con levadura. Entonces, por eso celebran, o sea, el Pesach lo celebran. Todo eso es una fiesta de Pesach, el Cordero de Pesach, que es lo que nos crea el nuevo pacto. Después el pan sin levadura fue cuando fue sepultado nuestro Señor Yeshua, nuestro Redentor, nuestro Mesías. Y primeros frutos. Aquí está el misterio. Primeros frutos era el día de reposo, al día siguiente del día de reposo después de los panes sin levadura. Y aquí está el misterio. En Mateo, vamos al Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 12, versículo 40. Yeshua está hablando y dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces,
El cordero de Pesach debía morir el 14 del primer mes, entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes, pues aproximadamente 3 de la tarde, 15 horas, pues todos sabemos a qué hora murió nuestro Señor. Jesús murió exactamente a esa hora, el día 14. Ahora, el misterio. Deberían pasar 3 noches y 3 días. ¿Por qué? Porque el día comienza al atardecer, como lo explicaba al principio. Entonces, 3 noches y 3 días. Entonces, si contamos, sería, si él murió el día 14, entonces la noche sería, la primera noche es el 15, la segunda noche el 16 y la tercera noche el 17. Y después de la noche viene el día, pero entonces el día también era el día 15, el día 16 y el día 17. Entonces, Yeshua tenía que haber resucitado en terminar el día 17 antes de comenzar el día 18. Y el día 17 fue el día de primeros frutos en la semana en que Yeshua fue crucificado. El primer día de la semana. No para eso se celebra los domingos, porque entonces el primeros frutos se celebraría solo una vez al año, porque él resucitó fue en las fiestas de primeros frutos. Si uno pone a analizarse, no porque era domingo, porque lo que digo, bíblicamente los días de la semana no tienen nombre, precisamente para evitar los conflictos con el Padre. Ahora, si Yeshua, los años, los calendarios son los mismos, en todas las épocas, en todos los años. Entonces, si digamos el 14 cae, digamos, un lunes, Yeshua, el cordero tiene que ser sacrificado el 14, día que caiga. Y hubiera resucitado 3 días después, no hubiera resucitado el día de primeros frutos. ¿Por qué? Porque tenía que ser al día siguiente del día del reposo después del Pesaj, del cordero del Pesaj. Entonces, ¿cuál es el primer fruto? Yeshua, el primogénito de toda creación. Si Yeshua muere en viernes, como la mayoría de la gente pues lo tiene, no tengo nada en contra de los rituales ni nada de eso, pero si nos ponemos a analizar, Yeshua hubiera muerto un viernes, resucitó el primer día de la semana, entonces, si nos ponemos a contar viernes, el sábado, el Shabbat, sí, viernes, sábado, el Shabbat. Pero como la Biblia se cuentan por el atardecer, entonces cuando murió Yeshua, al anochecer es la primera noche. Y ya es la noche de Shabbat. La siguiente noche, supuestamente ya había resucitado. Pero el caso es que no habían pasado solo 2 noches el primer día. ¿Por qué? Primer día, anochecer del viernes, Shabbat, hasta al anochecer del sábado, que ya es primer día de la semana, bíblicamente hablando. Entonces habría pasado una noche. Ahora los días sería el día del sábado y el día del domingo serían 2 días, una noche. No hubiera cumplido la profecía. Entonces, Yeshua no hubiera podido cumplir la profecía porque él tenía que cumplir todo lo estipulado, porque en la época de Moisés, desde la época de Moisés, Dios le dio la instrucción. Yeshua llegó a cumplir 100% la instrucción, la Torah. Entonces, lo que digo, cada año pasa eso, entonces él tuvo que morir
en el día exacto, como decía el profeta Daniel, que a la mitad de la semana de que le quitará la vida al Mesías. Entonces en la mitad de la semana, hubiera sido un miércoles. Si nos ponemos a mirar, pues en la mitad de la semana, o sea, el atardecer del miércoles, entonces jueves, viernes, Shabbat y primeros frutos, después del Shabbat, primeros frutos, 3 días, noches, la del Pesaj, la del siguiente, la del Shabbat, 3 noches, como afirmó Yeshua que iba a pasar con Jonás. Entonces, aquí como dice en Mateo 12:40, Yeshua cumplió la palabra que dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Entonces, si volvemos a las fiestas del Levítico 23, entonces Pesaj es el sacrificio de cordero del nuevo pacto. Pan sin levadura fue cuando fue sepultado, la limpieza, toda la levadura, todos nuestros pecados fueron limpiados. Ese es otro misterio, ¿no? Y resucitó en primeros frutos. Faltaba la última fiesta. ¿Cuál es la última fiesta? Shavuot o Pentecostés. 7 semanas, tienes que pasar 7 Shabbat, 7 semanas, 7 días de reposo para la fiesta de Shavuot o fiesta de las semanas. En español significa Shavuot, significa semanas, fiesta de las semanas. Y pues nosotros la hemos conocido como Pentecostés. Al día siguiente del séptimo Shabbat se celebra Pentecostés o Shavuot. ¿Qué pasó en Pentecostés? Las primicias que uno tiene que darle al sacerdote. ¿Quién era el sacerdote? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Quién es nuestro Melquisedec? Yeshua Mashiach. Y las primicias fueron los apóstoles. Los apóstoles recibieron el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo. Recibieron la parte de Yeshua que Él les prometió. ¿Para qué? Para multiplicar el Evangelio de la paz, el Evangelio a todas las naciones. Aquí fue cuando empezaron a esparcirse el Evangelio, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, que Yeshua Mashiach vino a buscar. Entonces Yeshua cumplió las fiestas de primavera que están ordenadas en Levítico capítulo 23. Pero sigamos, son los que dice: la congregación inmolará, ¿sí? Y lo pondrán en los 2 postes en el dintel, la sangre del cordero, y será Pascua para Yahweh. Pero no solo eso. En el Éxodo capítulo 12, que leíamos al principio, hay otro misterio. Dice en el versículo, pero lo busco, dice: comeréis Señor vuestros lomos, vuestro calzado, porque ya iban listos para salir apresuradamente. Es Pesaj de Yahweh, porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré, versículo 12, o sea, Éxodo 12:12, yo pasaré aquella noche por la tierra de Misraim, Egipto, en hebreo, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así de los hombres como las bestias ejecutaré mis juicios
en todos los dioses de Egipto, yo, Yahweh, y la sangre será por señal, la sangre, versículo 13, la sangre será por señal en las casas. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y Yeshua es nuestro Cordero de Pesach, y la sangre y la muerte pasará de nosotros, porque Yahweh va a ver el ángel, el heridor, dice aquí en la palabra, el heridor pasará y no nos herirá, porque en nuestros dinteles, en nuestras puertas, en nuestra tab, en nuestra letra tab, en la letra tab, en la cruz de Yeshua, en la letra del pacto, del nuevo pacto, pasará de nosotros y no habrá en nosotros plaga de mortandad. ¿Cuál es el Egipto? ¿Quién es el Egipto? ¿Cuál es el Egipto actual? El Egipto actual es todo lo que nos aleja del Padre. ¿Qué pasó después de eso? Esa noche todos le dieron, todos los egipcios, primero los echaron, váyanse rápido, no queremos volverlos a ver. Segundo, les dieron todo lo que le pidieron, no, que yo necesito calzado, que yo necesito ropa, que yo necesito joyas, que yo necesito vacas, que yo necesito comida. Tome, pero lárguese, tome todo, llévese todo lo que quiera, pero lárguese, no vuelva por acá. ¿Cierto? Y empezó el éxodo. Entonces, ¿cuándo empieza nuestro éxodo? Nuestro éxodo empieza en la noche de panes y levaduras. O sea, cuando el sacrificio del cordero pasa la mortandad y nosotros nos vamos con nuestros panes sin levadura y empezamos a andar en los caminos del Padre para el desierto. El desierto depende de nosotros. Si usted o ustedes leen el Éxodo, hay dos clases de israelitas en el desierto: los que siguen a Dios y los que se rebelan contra Dios. A los que siguen a Dios son bendecidos grandemente y logran entrar en la tierra prometida. Los que se rebelan contra Dios no llegan a ver la tierra prometida. Entonces, ¿cuáles de esos somos nosotros? Entonces, para aclarar, las fiestas de primavera y de otoño están en el Levítico 23, no es para los judíos, para los israelitas. ¿Quiénes son los israelitas? Los que creemos en Yeshua. ¿Quiénes son los que creen en Yeshua? Los hijos de Yahweh. ¿Quiénes son los hijos de Yahweh? Los que nos hacemos llamar cristianos. ¿Cuándo vamos a entender que Israel somos nosotros? Si no somos de sangre pura, somos injertados en el buen olivo. Y si somos injertados en el buen olivo, tenemos que comportarnos como tales. Ahí dice en la misma palabra, tanto el extranjero como el nativo. Éxodo capítulo 12, tanto el extranjero como el nativo tiene que cumplir las normas. ¿Cuáles normas? Las normas instructivas, porque son más instrucciones que normas. Es tan chévere entender las escrituras, porque usted entiende que en la época del Éxodo, en la época del Deuteronomio, en la época de los reyes, de los jueces, los pueblos se admiraban por la cultura de Israel, porque era el pueblo más equitativo en el mundo antiguo. ¿Y quién es el equitativo? ¿Quién es el justo? El santo, el rey de reyes. Entonces, Yeshua cumplió Pesach, Yeshua cumplió primeros frutos, Yeshua panes sin levadura, después primeros frutos, que él resucitó en primeros frutos, y en Pentecostés o en Shavuot, que se llama originalmente, significa semana, Pentecostés mandó su espíritu para que la obra se completara. ¿En qué parte estamos nosotros?
Yo creo que deberíamos empezar a sacar la levadura de nuestras vidas, empezar a sacar todo lo malo, todo lo que infla al problema y enterrarlo, mandarlo a la tierra, enterrarlo para esperar la fiesta de los primeros frutos, entregarle nuestros primeros frutos al Padre y esperar el Pentecostés para entregarle nuestro grano maduro, entregarle nuestros panes bien cocidos, bien fermentados y bien moldeados al Padre y glorificarlo por nuestra salvación. Espero haya sido claro, espero no haya sido muy enredado. Igual dejamos esto al Espíritu Santo para que el Señor conecte las cosas en nuestras mentes, en nuestros corazones. Espero que haya sido una gran bendición para ustedes este tema del primer mes del año bíblico, no judío. Sí. En el nombre de Yeshua HaMashiach, gracias Padre por esta palabra, gracias Padre por tenernos paciencia, gracias Padre por amarnos, por tu misericordia. Ayúdanos a sacar esa levadura, Señor, que nos vuelve pecadores, que nos hace pecadores, que nos aleja más de tu presencia, Señor. Cúranos con la sangre del Cordero de Pesach, Señor, y haz que tu letra que tu letra de pacto, que el pacto tuyo, el pacto renovado, el nuevo pacto, Señor, entre en nuestras vidas, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor, para alabanza, Señor, para adoración. Bendice a cada una de las personas, Señor, que escucha este mensaje y abre sus corazones, abre sus mentes y haz que entiendan, Señor. Así como tú me has dado a entender a mí, yo hasta mejor, Señor, y que cada persona reciba de tu pan, Señor, el pan de vida, el maná del cielo, el maná eterno, Señor. En el nombre de Jesús HaMashiach, por tu gloria, por tu poder, porque tuyo es el reino, Señor. Amén y amén. Gracias a todos por escucharme. Bendiciones. Shalom, shalom. Y no se nos olvide que alcemos nuestros ojos y miremos que la cosecha ya está lista. Si el tiempo ya llegó, es hora de cogerla para nuestro Padre. Bendiciones. Dios los bendiga. Yahweh los bendiga. Yeshua los bendiga. Él es el único que nos bendice. Shalom.